Hola, Hola, buenas noches. vamos a dar, te voy a explicar por qué el derecho penal es tan importante para la sociedad. Ok, Eh, Seguramente has escuchado términos como cárcel, juicio, delito o juez sí, en las noticias o en las películas. sí, Todo eso está relacionado con una rama del conocimiento llamada derecho penal. Suena complicado, ¿verdad? sí. Pero en realidad es más simple de lo que parece hoy. En los próximos minutos vamos a destapar este tema juntos. La idea es que cuando terminemos tengas una idea muy clara de qué es, para qué sirve y por qué es tan importante en nuestra sociedad. Ok, Eh, Imagina que la sociedad es un partido de fútbol. Para que el juego funcione y sea justo, necesitamos unas reglas. No se puede golpear a otro jugador ni hacer trampa. Si alguien rompe una regla grave, el árbitro puede sacar una tarjeta roja y expulsarlo. sí, El derecho penal es exactamente eso, el conjunto de reglas más importantes que tenemos para vivir en sociedad. sí, Estas reglas nos dicen qué conductas están totalmente prohibidas eh, porque le causan un daño muy importante a otra persona o a la comunidad. ujú, Por ejemplo, robar, lastimar a alguien o estafar. Su objetivo principal es protegernos, proteger nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra propiedad y la paz de todos. Para que estas reglas funcionen, en el derecho penal siempre hay tres actores principales. Uno, el Estado, el fiscal. Piensa en el Estado como el representante de todos nosotros. ujú, Cuando alguien comete un delito, no es solo un problema entre dos personas, es un problema que afecta a toda la sociedad. Por eso, es el Estado, a través de una figura llamada fiscal, quien se encarga de investigar y acusar a la persona que supuestamente rompió las reglas. No es la víctima quien tiene que perseguir al culpable. Eh, el imputado o acusado es la persona a quien se le señala por haber cometido ese delito. Es muy importante recordar una regla de oro. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un ok, juicio. El derecho penal le da el derecho a defenderse y a que se pruebe su culpabilidad. El juez es la persona neutral como el árbitro del partido. Su trabajo es escuchar las pruebas del fiscal ujú, y los argumentos de la defensa del acusado y luego decidir con tal parcialidad si se cometió o no se cometió el delito. ok, Si decide que sí, también determina que la consecuencia que llamamos pena o sentencia. Y el cuarto invitado especial es la víctima. Aunque el proceso lo lleva al Estado, la víctima es la persona que sufrió el daño, tiene su voz, ujú, puede ser escuchada y presentar pruebas. Y en muchos casos recibir una reparación por el daño que le hicieron. ok, Si el juez determina que la persona es culpable, viene la pena. ujú, ¿Qué es una pena? No es venganza. La idea no es simplemente castigar por castigar. La pena tiene varios objetivos. Uno de ellos es proteger a la sociedad, alejando por un tiempo a quien cometió un delito grave. La segunda es reinsertar y preguntar que esa persona reflexione, se eduque y cuando cumpla su condena para integrarse a la sociedad como un ciudadano que respeta las reglas. La tercera es enviar un mensaje, demostrar que las acciones graves tienen consecuencias ujú, para disuadir a otros que cometen los mismos actos. La pena más conocida es la pérdida de la libertad, ir a la cárcel, pero también existen otros como multas económicas o trabajos para la comunidad. ok, Pongamos otro ejemplo para unir todo. Juan, Juan te roba tu teléfono en la calle. mm, Eh, el delito. El delito es un robo, una conducta prohibida por el derecho penal.
Sí. El proceso es que Juan denuncie, que tú denuncias al hecho a la policía y el fiscal es el Estado. Él investiga, busca pruebas y encuentra al sospechoso. Pero Pedro es ahora el imputado. Tiene derecho a un abogado para defenderse y a declararse inocente. Un juez ve todas las pruebas, el testimonio tuyo, las cámaras de seguridad, etc. Okay. El juez decide si Pedro es culpable o no. En conclusión, si es declarado culpable, el juez le impone la pena, por ejemplo, 2 años de cárcel. Además, puede ordenar que Pedro le pague un nuevo... Puede ordenar que Pedro te pague un nuevo teléfono. Okay. A eso se le llama reparación a la víctima. Okay. Entonces, para resumir, y para que termines de entender, el derecho penal son las reglas más importantes de la sociedad. Existen para protegernos a todos los daños más graves y no es un pleito entre 2 personas, sino que el Estado con el fiscal acusa, un juez imparcial decide y el acusado se puede defender. Okay. Su fin no es la venganza, sino la justicia, la protección y la reinserción. Okay. En esencia, este mecanismo que tenemos como sociedad para decir estas conductas no pueden quedar sin consecuencia porque todos tenemos derecho a vivir con seguridad y paz. Okay. Espero que ahora te quede un poco más claro este mundo fascinante y necesario. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, doctor.